Hola a todos, bienvenidos. Soy Emiliano Cribellari, director de la Escuela de Yoga y Ayurveda que lleva mi nombre, y soy el editor de Mahat, revista de Yoga y Ayurveda, que es una revista gratuita, digital, cuyas ediciones están disponibles en la web oficial. Y bueno, primero que nada quiero agradecer infinitamente a la Embajada por generar estos espacios de intercambio, agradecer por darnos la oportunidad de compartir estos momentos y obviamente agradecer por el trabajo que realizan constantemente para difundir el yoga y todas estas disciplinas que son tan hermosas y tan necesarias. Hoy voy a exponer un tema importantísimo para el yoga. Para el yoga porque lo vamos a ver desde la perspectiva del yoga, pero en realidad es un tema de vital importancia para la humanidad. El concepto sobre el que trata esta presentación tiene algunos siglos, quizás algunos milenios, pero parece ser que en cualquier momento histórico que le invoquemos vamos a notar que es necesario, que la humanidad entera lo necesita. A veces es evidente por los acontecimientos a gran escala, las guerras, las dictaduras, los genocidios, y a veces simplemente en los actos cotidianos, que parecen ser de lo menos significativos, pero que no lo son en realidad. Entonces, sin más introducción, me gustaría comenzar con esta exposición. El nombre de esta charla es Ahimsa como filosofía de vida, es decir, vivir, llevar una vida conforme a Ahimsa. Ahimsa es un término en sánscrito que significa literalmente algo así como no matar, falta de deseo de matar o dañar. También se lo interpreta como no violencia o directamente no dañar, incluso compasión, actuar compasivamente. Y sobre esta última idea vamos a volver mucho, esto de actuar compasivamente, porque es la clave para su aplicación. Es una idea importantísima en el hinduismo, en el budismo, jainismo, y han existido a lo largo de la historia grandes maestros, líderes espirituales, líderes políticos que lo han enseñado con la palabra y con el ejemplo. Pero hoy, si bien vamos a citar las palabras de los grandes seres que nos han precedido, hoy quiero que hablemos de Ahimsa para nuestra vida, para la vida del yogi, nuestra vida real en este mundo, en una ciudad, en esta época. Y sobre todo, nuestra responsabilidad en la violencia que existe en el mundo. Y yo sé que lo primero que viene a nuestra mente cuando se habla del tema es, yo no soy una persona violenta, pero sobre esto quiero que reflexionemos, sobre esa idea que cada uno tiene, que es automática. Yo violento, no, para nada. Bueno, vamos a pensar un poco, vamos a pensarlo, vamos a repensarlo. Como les decía, Ahimsa es un concepto tan presente en el pensamiento de Oriente, es un concepto imprescindible para el yoga y para quienes lo practican. De hecho, fue incluido en una obra importantísima para el yoga, que es Yoga Sutras de Patanjali. Estos aforismos sobre el yoga fueron escritos hace como 2000 años y hoy constituyen una obra de referencia para el yoga. Sin embargo, pasa algo muy interesante con esto, porque en todos los yogas modernos, los yogas que son de posturas, de asanas, incluso yogas puramente de asanas, citan esta obra como referencia. Pero resulta que esta obra es del Raja Yoga, de un momento histórico donde el cuerpo físico y el trabajo con asanas no importaba en lo más mínimo. De hecho, el cuerpo físico era algo a superar, algo que nos ataba a los deseos y a las necesidades. Patanjali casi no menciona
asanas. Solo le dedica un par de aforismos al pasar y, sin embargo, esta obra se sigue citando. ¿Y por qué? Porque esta obra habla del yoga y al establecer el camino del yoga, fija como primer paso una serie de pautas éticas y morales. Y la primera de ellas es ahimsa, no dañar. O sea, para comenzar a practicar yoga, lo primero no es comprarse una colchoneta, sino ser una persona no violenta, pacífica o al menos adoptar una actitud que te permita comprender que el yoga no busca solo cambiar el cuerpo físico y darte más elongación, sino que busca cambiar tu mente, cambiar tu perspectiva de las cosas y cambiar tu actitud hacia el mundo que te rodea. Y a veces no lo vemos, ni nos percatamos. O sea, ¿se imaginan llamar a una escuela de yoga para preguntar si, no sé, si pueden comenzar, si hace falta experiencia y que te diga, no, 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 para comenzar lo único que te pedimos es que seas una buena persona, que no cometas actos de violencia, ni generes ningún daño a ningún ser? Y medio que más de uno se quedaría como pensando a ver si puede o no puede tomar las clases. Igual, después, por suerte, la misma práctica de yoga te va llevando por este rumbo. Pero volvamos a lo que les decía. Muchos de nosotros podemos pensar o asumir que somos personas no violentas, que no dañamos. Y sin embargo, la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces somos cómplices de actos de violencia y la mayoría de las veces llevamos una vida entera haciendo daño. Vamos a ver esto. Hay un autor, un teólogo llamado González Carvajal, que en su obra Esta es nuestra fe cita un ejemplo muy interesante. Cuenta la anécdota de una teóloga alemana que cuando terminó una de sus conferencias fue como cuestionada por un asistente porque no había hablado del pecado. Y ella contestó algo así como, es verdad, había olvidado que como plátanos, bananas. Y listo, como que quedó ahí. Recién, tiempo después, en una de sus obras, aclaró que con cada plátano que comía estafaba a los que lo cultivaban, porque la verdad es que les pagaban centavos, y además colaboraba con la empresa explotadora en su saqueo en América Latina. O sea, acá es donde el autor nos hace reflexionar sobre el mundo, la economía, los sistemas productivos. Todo se ha organizado de tal manera que no nos damos cuenta que un acto inocente que estamos realizando, en realidad, en la otra punta de la cadena, tiene un acto de extrema violencia o daño. Y todo es tan distante que no lo vemos y queremos o preferimos asumir que no existe. Pero somos cómplices, y muy cómplices, al punto que sin nuestra participación como consumidores, ese daño no se generaría. ¿Qué diferencia tiene generar un daño nosotros mismos o pagarle a otro para que lo haga por nosotros? El yoga, al igual que muchos caminos espirituales, buscan la iluminación. Por así decirlo, es un término que utilizamos habitualmente, pero ¿iluminación de qué? ¿Qué queremos iluminar? ¿Para qué queremos luz? ¿Para seguir mirándonos nosotros mismos, nuestro ego, para sacarnos fotos para las redes? No. El yoga te ilumina, te da luz para que alumbres, para que veas a tu alrededor, a la persona que tenés al lado, a la que tenés más lejos, al entorno, a los animales, al medio ambiente. Todo eso es lo que te permite mirar. Por algo se habla tanto del gurú. El gurú es el que despeja la oscuridad y es que
Eso significa literalmente la palabra guru. El mantra Asatoma dice, llévame de la oscuridad a la luz. Con luz podemos reconocernos, podemos mirarnos mutuamente. No olviden que la ilusión de individualidad es lo que causa el sufrimiento. El Advaita Vedanta habla de esa ilusión de ser seres individuales y separados, esa ilusión llamada Maya. No poder superar esa ilusión, no darnos cuenta que somos uno, es la ignorancia, por así decirlo, avidya, falta de conocimiento, y es lo que conduce al sufrimiento. Volviendo a Ahimsa. Ramana Maharshi, el gran maestro indio del Advaita Vedanta, uno de los líderes espirituales más influyentes del siglo XX, nos dice que el precepto de Ahimsa, de no causar daño, incluye las acciones, las palabras y los pensamientos. Y a partir de ese enfoque, quiero que reflexionemos sobre nuestros actos de violencia. Nuestros actos que generan daños. Ahimsa incluye no dañar personas, no dañar animales, no dañar la naturaleza. Y sobre estos 3 pilares me gustaría conversar, porque sé que enseguida que yo plantee el tema de actuar sin violencia, actuar sin generar daño y empiece a profundizarlo, comenzarán los interrogantes, las sensaciones contradictorias. Y enseguida alguien va a decir, pero ¿qué pasa si debo actuar en defensa propia? ¿Qué pasa si no tengo comida y hay animales? ¿Qué hago? ¿Podría comerlos? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si le echo vinagre a la ensalada y mato las pequeñas bacterias microscópicas que están en la verdura? Bueno, ojo, que este tipo de planteos extremos y forzados no sean una excusa para actuar siempre de forma dañosa. Es un planteo bastante simplista afirmar que como ahimsa quizás no pueda aplicarse de manera absoluta, entonces no lo apliquemos nunca. Tampoco es un razonamiento coherente. No lo apliquemos, como no podemos hacerlo siempre, 100% no lo apliquemos nunca, entonces matemos al animal para hacernos un cinturón, arrasemos bosque, contaminemos el agua. No, no es así. Hay una obra de Natalie Altman llamada Ahimsa, Dynamic Compassion and Nonviolence Ontology, que utiliza, como el mismo nombre de la obra lo dice, interpreta Ahimsa como compasión dinámica. Y cita al presidente de la American Vegan Society, que dice algo tan simple como Ahimsa significa pasar por la vida haciendo el menor daño posible. Y por otro lado, realizar la mayor cantidad de ayuda que podamos. Esa es la compasión dinámica. Fíjense que no es siempre una actitud pasiva, porque muchas veces el no hacer nada al respecto es un acto de complicidad con la violencia. Ahimsa también implica un accionar activo, una expresión activa de la compasión. Ahimsa es realizar el menor daño posible. Y acá está el tema de la palabra posible. Es decir, de tal manera que dañar menos sea imposible, ¿entienden? No incómodo, porque mucho del daño que hacemos lo hacemos por comodidad. Básicamente todo el daño al medio ambiente es por comodidad, gusto, placer que lo hacemos. ¿Sí? No es porque sea imposible dañar menos. Hace poco, Carlos Charotto, un maestro del Advaita Vedanta, a quien aprecio mucho, publicó en su muro ¿cómo saber si avanzas en tu práctica de yoga? No es tanto por estirarse un poco más, un poco menos. La clave está en el diario vivir,
He aquí la respuesta. Tus acciones siempre serán hechas para el bien del mundo. Por ejemplo, el bellísimo mantra Loka Samastha Sukhino Bhavantu, que dice que todos los seres en todas partes sean felices. Es esto mismo. Entonces, ahimsa, como filosofía de vida, implica vivir realizando el menor daño posible a las personas, a los animales, a la naturaleza. Y comenzando con las personas, quiero mencionar a una de las personas que más dañamos, contra la que ejercemos mayor violencia, nosotros mismos. Somos en la mayoría de los casos nuestros más agresivos enemigos, a veces de forma física, a veces con el pensamiento. En cuanto a lo físico, basta ver la alimentación que nos sostiene, ver lo que se vende en los supermercados, la industria de procesamiento de alimentos, alimentos entre comillas, eso, la mayoría de las veces terminan siendo simplemente productos ingeribles, algo que podemos comer, tragar, pero cada vez con menos nutrientes. Cada vez una industria destinada a fabricar productos procesados más que alimentos. Basta ver las advertencias de los organismos internacionales de salud, organismos incluso oficiales nacionales en Argentina sobre el consumo de sal, grasas, azúcares, demás. El aumento de la tasa de enfermedades evitables, la falta de actividad física, el tabaquismo. Vivimos inmersos en actos de autoviolencia y los hemos naturalizado al punto que cuando alguien intenta no participar de esos actos y se dedica a comer bien y no practicar hábitos nocivos, nos parece una persona media rara. He conocido personas que han llegado y se mantienen en un muy buen pasar económico, muy bueno, mucho éxito laboral, muy buenos ingresos, muchos bienes, y sin embargo yo los veía y estaban con sobrepeso, hipertensión, colesterol, insomnio, estrés, medicados para todas esas situaciones y cada 2 por 3 con picos desbordantes de ansiedad que tenían que parar a la fuerza un par de días porque si no, no sobrevivían. Y quizás con los demás son personas amorosas, entregadas, compasivas y sin notarlo son sumamente dañinas y violentas consigo mismas. Hoy tendríamos que hacer una labor intelectual bastante grande para determinar cuál sería el alimento disponible en un supermercado que nos cause el menor daño posible. Un alimento conforme a ahimsa. No es tan fácil. Y esto también pasa con el pensamiento. En la mente gestamos nuestros mayores daños. Hay personas que llegan al extremo del menosprecio, el decirse a sí mismos que son fracasados, incapaces, feos, etc. Muchas veces la industria del entretenimiento, muchos medios de comunicación hacen de esto su principal actividad. Los ideales, de nuevo entre comillas, muchas veces los estereotipos establecidos de hombre o mujer ideal hacen que se genere una situación de mucha violencia cuando uno compara ese ideal establecido con lo que uno es. Y eso es a propósito. Porque cuando uno se compara y ve que no está ni cerca, otra vez la mente empieza a decirle que enseguida dice de todo, alimentando sus mayores temores, y la persona saldrá corriendo a comprar cualquier cosa que lo acerque a ese ideal. Y si encima el producto que vende está promocionado por estos seres ideales y perfectos, más todavía. Y cuesta mucho salirse de ese círculo vicioso de autoviolencia, autodaño, ¿sí? El menosprecio a uno mismo. Todo eso es violencia, todo eso es daño. Cuenta Yogananda en Autobiografía de un yogi que un día, cuando era joven, estaba a los pies de su maestro y mientras el maestro estaba interpretando unos textos antiguos, apareció un mosquito que iba, venía y lo distraía hasta que en un momento lo pica en el muslo. Entonces apenas lo pica, Yogananda levanta la mano como para matarlo y enseguida se acuerda de ahimsa y se queda. Y el maestro, que la tenía muy clara, le dice: ¿y por qué no terminás lo que iniciaste? Entonces Yogananda se queda y dice: ¿pero qué? ¿Entonces estás de acuerdo con que mate? No, le responde el maestro, pero ese golpe mortal ya quedó impreso en tu mente.
Esa respuesta violenta, ese deseo de dañar, son mortales para el que lo siente. Y es la mente rumiante que está todo el día dándole vueltas, la que lo alimenta. Por algo a veces en Argentina, a aquel que se quedó molesto por algo y lo está repitiendo continuamente en su mente, le decimos, no te envenenes, no te hagas mala sangre. Y porque es verdad, es un veneno que nos daña inmensamente. El Dalai Lama, en un encuentro interreligioso que él habló de la paz interior. Y en ese momento estaban muy en boga las políticas de desarme de los países, es decir, reducir el armamento. Pero él habló del desarme interior. Y dijo que no podría alcanzarse la paz mundial de manera duradera y sensata si no lográbamos paz en nuestro espíritu. Primero la paz en nosotros, luego en el exterior. Si estamos llenos de malicia y agresividad, todo se va a manifestar cuando las circunstancias externas concurran. El mensaje del Dalai Lama. Y ahí entramos entonces en otro terreno, que es el daño a los otros. Ramana Maharshi dice algo así como, si no te gusta sufrir a vos mismo, ¿cómo le podés generar sufrimiento a los demás? Los chismes, el hablar mal del otro, criticar al otro, son actitudes que a veces parecen completamente normales y sin embargo son sumamente violentas. Y la violencia siempre trae más violencia. Todos conocen esa frase de Gandhi, ojo por ojo, y el mundo quedará ciego. Pero toda esta cadena de daño y violencia puede terminarse gracias a una pequeña decisión de cualquiera de nosotros. Hay un cuento de Pedro Sacristán que es para niños, pero lo escuché hace un tiempo y me pareció muy, muy significativo. Resulta que gigantes y dragones habían estado como enemistados desde siempre. Ya no se peleaban en guerras porque eran muy costosas y había muchas muertes, entonces lo que hacían era cada año organizar un juego de bolos. Y competía un dragón con un gigante, contra un gigante. Y el que perdía se convertía en el esclavo del ganador durante un año. Claro, con esta organización no había muertes, pero tampoco había paz del todo, porque gigantes y dragones seguían odiándose. Incluso cada año los ganadores eran más crueles con los perdedores. Llegó un momento que ya no se buscaba ganar, sino no perder, para no ser sometido por el ganador. Y el que más miedo tenía era un gigante llamado Yonk, porque era el mejor jugador de bolos. Nunca había perdido y unos cuantos, muchos dragones habían sido sus esclavos. O sea que había unos cuantos dragones que querían vencerlo para vengarse. Hubo un año que para este gigante Yonk la partida de bolos estuvo un poco más difícil que de costumbre. Igual la ganó, pero sabía que tarde o temprano iba a perder. Entonces empezó a pensar y reflexionar mucho en cómo cambiar las cosas. Pero llevaban tantos siglos así, tanto tiempo enemistados y peleados, que cambiar todo iba a ser muy difícil. Entonces tomó una decisión desde sus posibilidades, desde lo que él podía hacer. Cuando ganó, le dijo a su dragón, este año no vas a ser mi esclavo. Solo jugaremos bolos todo el año. Te voy a enseñar lo que sé, pero prométeme que cuando tú ganes la partida, no maltratarás a tu gigante y le ofrecerás lo mismo que te estoy ofreciendo yo. El dragón aceptó encantado, el gigante cumplió su palabra, el dragón cuando ganó también cumplió su palabra y así fue cada año. Y tanto se extendió la idea de John que al poco tiempo gigantes y dragones se la pasaban jugando bolos, sin luchas, sin malos tratos, sin nada. Finalmente, hubo un día que John perdió su primera partida, pero ya no tenía miedo porque había sido él quien, al haber renunciado a su odio, renunciado a la violencia, renunciado a esclavizar a sus dragones, había sembrado la primera semilla de aquella paz que parecía imposible entre gigantes y dragones. El catolicismo tiene un gesto hermoso en las misas. Las misas son las celebraciones religiosas que realizan. Hay un momento, bueno, por lo menos antes de la pandemia era así, no sé ahora cómo está, pero ese momento consiste en darse la paz.
Es un gesto muy lindo. En un momento dado, los asistentes, quizás con gente que no conocen, que tienen a sus lados cuando están sentados ahí en la iglesia, a esas personas le dan un abrazo, estrechan su mano, le dan un beso y le desean la paz, le desean que la paz esté contigo, lo dicen. Es un acto de profunda compasión, compasión y no violencia. Esto, el ver al otro, es la esencia de la no violencia, el reconocer al otro. Por el contrario, el no ver a los demás es un accionar violento, el negar la ayuda que se podría brindar, poner la música fuerte molestando a los vecinos, no cumplir las normas de tránsito, estacionarse en la bajada de discapacitados, todos esos accionares son violentos y son el producto de la falta de reconocimiento del otro. Me encanta en India, saludan así. Y te dicen Namaste o Namaskar. Namaste se le fue dando un significado muy profundo con el paso del tiempo. Pero independientemente de eso, me gusta porque uno saluda así al que va pasando por la calle y después hace básicamente el mismo gesto frente a la imagen de una deidad, como reverencia. ¿Sí? Me gusta interpretarlo con ese sentido de identidad, de estar viendo en el otro a la mismísima divinidad. Cuenta Ramakrishna que un día, por una revelación de la Madre Divina, estaba en el templo de Kali y notó que todo estaba impregnado de conciencia. Todo. En todo había conciencia. Incluso en un malvado que estaba fuera del templo vio vibrar el poder de la Madre Divina. Tal fue así, tal fue lo que percibió, que decidió darle a un gato la comida que había llevado como ofrenda a la Madre Divina. Se la dio el gato, en definitiva era lo mismo. Y aprovechando esto, acá es cuando deberíamos incluir el tema de los animales. Y yo sé que es un tema complejo. En realidad no es complejo, es bastante simple. Más bien un tema delicado, donde confluyen muchas cosas, entre ellas samskaras, esas huellas mentales, esos patrones de conducta que hemos adquirido durante nuestra vida y bueno, algunos los hemos formado nosotros mismos en función del contexto donde crecimos. Yo soy de Argentina, donde la ganadería tiene una función económica, histórica, social y es parte, lamentablemente, un poco de la idiosincrasia. Sí, por eso es un tema tan difícil y que desata también, lamentablemente, pasiones y violencias de ambos lados. Entonces, ahimsa, causar el menor daño posible, teniendo en cuenta el trato a los animales, les planteo la siguiente pregunta. ¿Cuál es la mínima cantidad posible de carne a comer? Ojo, una cosa es que a alguien le guste la carne, la disfrute y me diga, yo no puedo vivir sin comer asado. Bueno, eso es otra cosa. Yo pregunto, ¿cuál es la cantidad mínima que se debe ingerir para seguir viviendo saludablemente? La respuesta no se las voy a dar yo, se las tendrá que dar un profesional de la salud. Pero algunos hemos aceptado que la cantidad mínima posible de carne a consumir es 0. Y hemos preferido una vida sin consumir carne. Algunos incluso sin consumir productos derivados, sin consumir productos que impliquen daño o sufrimiento a cualquier animal. Y es algo difícil porque a veces me preguntan si el yoga es vegetariano. Si hay que ser vegetariano para hacer yoga o formarse como profesor. Y la verdad que en lo que respecta a este tema las decisiones no pueden forzarse, porque no resultan. Como dice Prabhupada, el fundador de ISKCON, no queremos cambiar el mundo. Eso sería pisar las libertades de los otros. Queremos cambiar nuestro propio mundo y lo compartiremos con los demás. El yoga lleva al cambio, conduce al practicante a esa toma de conciencia. Muchas veces veo a los alumnos que inician el camino en yoga y a la semana ya se hicieron vegetarianos, practican 2 horas por día, se anotaron para aprender sánscrito, se compraron 8 libros. Y toda esa efervescencia dura 2 meses, después de eso volvieron a comer hamburguesas con papas fritas, le da fiaca hacer las prácticas y demás. Para construir hábitos duraderos hace falta disciplina y eso es algo que se construye. El yoga paulatinamente, si se practica con constancia y verdaderamente conduce a eso. No te haces vegetariano porque practicas yoga. Pero al practicar, por ejemplo, empezando
con asanas, que suele ser para muchos la puerta de acceso al yoga, al practicar respiración consciente, relajación, cosas muy simples, empezás a notar que el ruido de la mente puede silenciarse. Y cuando se calla, te percibís. Encontrás tu propio cuerpo, con el que quizás tenías una relación de violencia y no te dabas cuenta cuánto lo descuidabas. Y empezás a pensar cómo no generarle daño. Y después ves al que está al lado tuyo y es igual a vos. Y está en lo mismo, en la misma situación y te ves en esa persona que está al lado. Entonces, si vos te ves en esa persona, ¿cómo habrías de poder dañarlo si te ves a vos mismo y a vos no te estás dañando? Y también ves al animal y sentís lo mismo, y aquel árbol, y aquella flor. Y cuando te querés dar cuenta, toda tu visión del mundo es diferente, vivís en empatía, en compasión. Y en ese proceso es que uno hace un día lo que se llama el clic. Te das cuenta que ese trozo de carne que tenés en el plato en realidad pertenecía a un ser que, de no haber sido por vos, hoy estaría corriendo libremente, jugando con su mamá, estaría vivo. Y cuando lo pensás enseguida, como que alejás el plato y decís, no, gracias, yo no puedo ser parte de eso. Ese es el clic. Y te duele. Te duele un montón porque decís, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no me di cuenta antes? Porque no pasa por saberlo, porque todos sabemos de dónde viene la comida. La diferencia es la compasión que desarrollaste, la convicción de actuar haciendo el menor daño posible. Para eso se debe llegar a través de todo un proceso. Es complejo. El que vive en el daño, el que vive en la violencia hacia sí mismo y hacia los demás, le cuesta mucho más verlo. Y ojo, que acá quiero hacer una reflexión para aquellos que no comemos carne. Nuestro trato hacia los que no comparten nuestra visión también debe ser sin violencia y con compasión. Fíjense que la actitud que tomemos frente a esto es algo muy personal, como el yoga, un camino interno, introspectivo. Un camino interno que luego se abre al mundo. Lo que elijamos comer, lo que elijamos hacer, va a definir nuestra actitud hacia la violencia, nuestra actitud y el daño que generemos. Si tomamos la actitud correcta, las consecuencias positivas van a expandirse. Pero el camino es personal. Y siempre, cuando uno piensa en ese camino personal, yo siempre insisto en que nunca, pero nunca, se debe caer en la trampa de la mente, esa trampa que hace que digamos, ¿qué va a cambiar por el hecho de que yo haga tal o cual cosa? Me voy a estar esforzando y no va a significar nada. Eso es un error. ¿Recuerden el gigante y el dragón? O recuerden el Dalai Lama cuando dijo una vez algo así como, si crees que eres demasiado pequeño para un cambio significativo, intenta dormir con un mosquito en la habitación. Lo que hagamos, el ejemplo que demos, nuestras acciones personales, puertas adentro, serán las que marquen la diferencia en el camino de Ahimsa. Y aquellos que tengan hijos sabrán que su responsabilidad es doble. Si los llevan al zoológico, ¿qué le estarán enseñando sobre la violencia, sobre el daño, el trato a los animales? Hace tiempo leí por ahí algo que me gustó mucho que decía, enseñarle a tu hijo a no pisar el insecto que está en el suelo es igual de importante para tu hijo que para el insecto. Y la naturaleza. El daño a la naturaleza, el medio ambiente. Todavía me pregunto, ¿cuál fue el momento en el que nos separamos tanto? ¿Cuándo fue que esa división se generó de tal manera que pensamos que estamos nosotros por un lado y el medio ambiente por el otro? Nosotros y la naturaleza separados, dos entidades distintas. A tal punto que hablamos de tal o cual actividad genera un daño en el medio ambiente y parecería como que lo vemos ahí, el medio ambiente. Tal cosa daña el medio ambiente. Ah, qué mal. Pero nosotros somos el medio ambiente. Tenemos una mísera capa de piel que encima es porosa y respiramos medio ambiente en todo momento, comemos medio ambiente y después le devolvemos lo que ya no nos sirve. Pero nos sentimos tan alejados
que no vemos lo que hacemos y realizamos actitudes violentas contra la naturaleza desde el mismísimo momento que venimos a este mundo. De algunas no nos podemos culpar, pero desde el primer pañal descartable hecho de plástico que nos colocan de bebé, estamos dañando el medio ambiente. Y si usaron pañales de tela, lavables, y vivían en una ciudad, seguramente los han lavado con agua potable. ¿Sí? La suciedad del pañal iba al desagüe. Y seguramente algún detergente, algún jabón líquido, algún químico para lavar la tela, también. También en última instancia iban a parar a un río de agua cada vez menos potable. Podríamos seguir un día entero, enumerando una por una las cosas que hacemos sin siquiera percatarnos, cosas que en realidad no sucederían si aplicáramos la premisa de hacer el menor daño posible. Recuerden que no es lo mismo imposible que incómodo. Estamos hablando de disminuir el daño al mínimo posible, no disminuirlo hasta donde nos quede cómodo. Mahatma Gandhi, uno de los más grandes representantes y ejemplos de la no violencia que existió en la historia, habló sobre Ahimsa, un discurso al referirse a los votos que se realizaban en el ashram allá en 1916 más o menos, y menciona todos estos temas. Los otros, la no violencia, el pensamiento, pensamiento hacia los demás, la responsabilidad del accionar personal. Quiero compartirles unos pasajes de este discurso que los voy a leer casi textuales, tan apenas extraje una parte del medio, pero es prácticamente directo como lo dijo él. Ahimsa literalmente quiere decir no matar, pero para mí tiene un mundo de significados y me lleva a reinos muy altos, infinitamente más altos que el reino al que iría si asumiera simplemente este concepto. Ahimsa realmente significa que no se puede ofender a nadie, que no se puede albergar un pensamiento poco caritativo ni siquiera cuando se trate de alguien que puede considerarse a sí mismo como tu enemigo. Fíjate en la naturaleza cautelosa de este pensamiento. No digo a quién consideras tu enemigo, sino a quién puede considerarse a sí mismo como tu enemigo. Para quien sigue esta doctrina de Ahimsa, no hay lugar para un enemigo. Se niega la existencia de este. Sin embargo, hay personas que se consideran nuestros enemigos y no podemos evitar esa circunstancia. Por lo tanto, se sostiene que no podemos albergar un mal pensamiento incluso en relación a esas personas. Si devolvemos golpe por golpe, nos aportamos esta doctrina. Pero yo voy más allá. Si nos resentimos por la acción de un amigo o una del llamado enemigo, todavía no estamos a la altura de esta doctrina. Cuando digo que no nos debemos resentir, no digo que debamos consentir. Por resentimiento me refiero a desear algún daño al enemigo o que se le quite de en medio. No necesariamente por nuestra acción o por la de alguien más o digamos por acción divina. Si albergamos incluso este pensamiento, nos apartamos de la doctrina de Ahimsa. Es un ideal que tenemos que alcanzar y si somos capaces, debemos hacerlo en este mismo momento. Para concluir, recuerden, hablé de Ahimsa, ese ideal que fue incluido por Patanjali en los Yoga Sutras. A veces se dice que Ahimsa es el más importante de los yamas y niyamas. Puede que esté de acuerdo, pero hay otro que es fundamental. Es más, sin este otro, Ahimsa quedaría simplemente como un buen deseo. Estoy hablando de Satya. Satya a veces se traduce como verdad, incluso como no mentir, pero es una simplificación. Satya en realidad es algo muchísimo más profundo. Satya es veracidad. Veracidad significa que nuestros actos sean acordes a nuestro pensar, a nuestro sentir y nuestro decir. Que haya identidad, concordancia en todos estos aspectos. Si hoy hablamos de todo esto y lo compartimos y repetimos y compartimos nuestra filosofía, pero cuando estamos a solas, puertas adentro de nuestra casa, despreciamos los esfuerzos de alguien de la familia, o maltratamos al perro, o peor,
fumamos, o peor aún, fumamos y tiramos el cigarrillo, lo que queda en el departamento de abajo, comemos comida chatarra, ¿qué sentido tiene? Y ojo que no mencioné los actos que son violentos y que lamentablemente también suceden puertas adentro. Pero ¿qué sentido tiene promover todo esto faltando a la veracidad, odiando y maldiciendo por dentro o criticando a alguien cuando no está? Entonces, ahimsa como filosofía de vida y satya para materializarla realmente en cada acto cotidiano concreto, sea hacia el exterior o hacia el interior. Bien, hasta acá lo que quería comentarles en esta charla, en esta exposición. Y para despedirme, finalmente, quisiera compartir una pequeña toma de conciencia guiada, algunos podrían llamarla incluso una meditación guiada. Es una de las que solemos trabajar con los alumnos en los talleres sobre las emociones y el yoga. Esta está especialmente como destinada a ese primer aspecto que mencioné, la mirada con ahimsa, con compasión especialmente sobre uno mismo. Una de las técnicas que tiene el yoga es la meditación, y todas las prácticas que preparan el camino para poder lograrlo son técnicas que buscan calmar un poco el ruido de la mente, ¿sí? Para poder encontrarse a uno mismo, observarse sin juicios, sin reproches. Y eso es la compasión. Eso es ahimsa. Es el principio de la paz, la semilla de esa práctica para que desde uno mismo luego pueda expandirse al resto del mundo. Entonces, me gustaría trabajar un poco con esta toma de conciencia. Vamos a trabajar así sentados. Bien. Para comenzar, siéntate en una postura cómoda y cierra tus ojos. Coloca el tronco erguido, pero de manera tal que no te resulte artificial o molesta. Coloca tus manos en las rodillas o en tus muslos, o donde prefieras, pero que sea de una manera tal que el peso de los brazos repose para que los hombros estén relajados. Percibe cómo el aire suavemente entra y luego sale de tu cuerpo. Percibe cómo se mueve tu pecho, cómo se mueve tu abdomen en cada respiración. Inhala y exhala a tu ritmo, sintiendo cómo, poco a poco, la frecuencia respiratoria se reduce y la respiración se siente más serena. Toma conciencia de este momento,
Percibe el lugar en el que te encuentras y si hay sonidos, simplemente escúchalos, sin razonarlos, sin buscar descifrarlos. Si aparecen imágenes, ideas que llevan tu mente de un lugar a otro, déjalas pasar sin que te perturben y vuelve a percibir la respiración. Y finalmente, percíbete a ti mismo, en este momento, en ese entorno, más allá de cualquier sonido, más allá de cualquier pensamiento. Contempla en este instante, en esa mirada interior, tu identidad más pura. Tu esencia más simple y permanente. Contémplate a ti mismo sin juicios, con una mirada compasiva, sin esperar nada, solo con tu presencia, serena, en calma. Y así, en ese estado de paz, simplemente permanece durante los próximos minutos.
Lentamente, así como te encuentras, comienza a tomar conciencia de tu cuerpo. Procura que tu próxima inhalación y exhalación sean un poco más profundas. Y al exhalar, comienza a mover lentamente tus manos. Comienza a relajar la postura. Y en la próxima exhalación, lentamente, abre tus ojos. Bueno, espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchísimas gracias a la embajada por darnos esta oportunidad para encontrarnos, para compartir estos momentos. Eso es todo. Insisto, de nuevo, muchísimas gracias y será hasta la próxima.